Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este seminario del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Julio Carrillo, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Economía por la Toulouse School of Economics en Francia. Fue catedrático de la Universidad de Maastricht en Holanda y de la Universidad de Gante en Bélgica. En el año 2013 se incorpora al Banco de México y actualmente es gerente de análisis macrofinanciero en la Dirección de Análisis Macroeconómico y tiene a su cargo, pues, entre otras actividades, la de estudiar la relación existente entre los agregados monetarios, el financiamiento al sector privado y la actividad real de la economía. Ha impartido diversas conferencias y seminarios académicos en varias instituciones internacionales como el Banco de Pagos Internacionales, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y en bancos centrales y universidades extranjeras y por supuesto nacionales. Por su investigación, actualmente el doctor Julio Carrillo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues sin más, doctor Carrillo, pues bienvenido y pues adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto estar con ustedes. La primera vez que presento algo en la Universidad de Guanajuato y espero que no sea la última. Bueno, depende, ¿no? De cómo salga esta, pero no, la verdad es que un gusto y agradecerle de nuevo a Fernando García por la invitación y disculparme porque le estuve posponiendo la presentación mucho tiempo. Comprenderán ustedes que con esto, justo el tema de representación con la pandemia, pues el Banco de México, entre otras autoridades, hemos estado saturadísimos de trabajo. Pero bueno, ahora se abre un espacio y me da de nuevo mucho gusto presentarles este trabajo conjunto que es con mi coautora Ana Laura García, también del Banco de México. Y hicimos este paper que se va a publicar pronto en la Latin American Economic Review sobre la crisis económica del COVID en México desde un punto de vista financiero, en particular medido a través de un índice de condiciones financieras. Entonces, de alguna forma, el índice de condiciones financieras es un pretexto para estudiar la crisis, pero sí habría que mencionar que desarrollamos este índice justo pensando en que necesitábamos indicadores con muchísimo mayor oportunidad o mayor frecuencia para medir todos los estragos que estaba provocando la pandemia en los mercados financieros. No sabemos que la crisis, que la pandemia, bueno, es multidimensional. Quizás la parte financiera no es de las más importantes, pero de cualquier forma sí es una de las cosas que podrían condicionar o no una recuperación económica. Entonces, antes de continuar, sí quisiera comentar de esta precisión muy importante. Lo que aquí verán son conclusiones tanto de Ana como mías y no reflejan necesariamente las posiciones de la Junta de Gobierno o bien del Banco de México en su conjunto. Bueno, dada la aclaración, como ya había dicho en la parte de motivación, bueno, pues la pandemia, más allá de ser, digamos, la crisis sanitaria más compleja en 100 años que ha vivido el mundo, pues trajo diferentes afectaciones a la actividad real que todavía seguimos padeciendo y que vamos a seguir padeciendo por un buen rato, ¿no? Ya vemos un poquito como la salida de la crisis, pero bueno, hay afectaciones todavía muy serias a la oferta agregada con la escasez de insumos. Habrán escuchado ustedes de la escasez de los semiconductores, por ejemplo, que está ralentizando la producción de muchos bienes eléctricos y automotrices y demás, o bien la concentración de los contenedores en los grandes puertos mundiales que no pueden salir de ahí porque hay una saturación muy importante. En la demanda agregada, el año pasado sobre todo vimos afectaciones muy importantes a la movilidad de las personas en todo el mundo. Y eso obviamente tuvo una afectación pues a las decisiones en los hogares en cuanto que decidieron cambiar de manera o gastar de forma diferente sus ingresos o aumentar su ahorro de manera muy importante y eso tuvo consecuencias serias para el consumo y la inversión. Y bien, todo esto, digamos, todo este colofón de cosas con las restricciones que las autoridades impusieron, el miedo a contagiarse y las afectaciones que generan, sobre todo, digamos, choques reales tan serios, generaron una incertidumbre
fuertísima a los mercados financieros, digamos, la retórica de muchos bancos centrales es analizar esta crisis desde estos 3 puntos de vista, ¿no? Un choque muy fuerte a la oferta agregada, digamos, por las restricciones que se impusieron por el lado de la oferta, un choque muy fuerte a la demanda, también por las restricciones de movilidad, pero también por la sensación de las empresas y los hogares de que las cosas iban muy mal y necesitaban cambiar sus decisiones óptimas de comportamiento. Y finalmente, toda la incertidumbre que genera tener, que estos eventos generaron sobre cuáles iban a ser los alcances, cómo se podían solucionar, y que finalmente apretaron las condiciones financieras y el acceso al financiamiento en un momento en donde lo más que se quería era tener acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, estas tres, digamos, la tormenta perfecta, pues afectó a gran parte de la economía, y ha habido, bueno, una cantidad impresionante de papers y de trabajos tanto en bancos centrales, en las secretarías de finanzas, digamos, todo, obviamente en la academia, pero una cantidad impresionante de trabajos que tratan de ver el impacto de la pandemia en diferentes sectores. Uno de ellos, por ejemplo, es el impacto laboral. ¿Cuáles son los trabajos que fueron más afectados? ¿Cuáles son los que tuvieron la oportunidad y el privilegio de trabajar desde casa, como muchos de los que estamos aquí presentes, fue el caso? Y otros aspectos, digamos, sobre el cambio del gasto de los hogares a bienes más durables, al gran ahorro que se generó durante esta etapa, y las consecuencias que eso puede llegar a pasar, digamos, a tener en el futuro sobre la demanda agregada, cuando todo el ahorro financiero de los hogares y las empresas ya se vaya gastando, ante una economía en donde la oferta agregada pues está digamos, no al 100%, y por supuesto, qué tan fácil o qué tan difícil es acceder a financiamiento por el lado de los mercados financieros, ¿no? Y es justo sobre esta última parte donde este trabajo se centra. El aspecto financiero de la crisis de la pandemia, medido a través de un índice que intenta resumir las condiciones financieras de México, una economía pequeña, emergente y abierta. Y este índice lo construimos a la alta frecuencia, de manera semanal, porque queríamos justo medir cómo cambiaba semana a semana las condiciones financieras, y además cómo se comparaba este episodio de estrés financiero con otros en el pasado, para tener un poco la idea de la dimensión de qué tan feas se pusieron las cosas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la motivación. Pero nada más una cosa, porque tiendo a hablar muchísimo y no sé cuánto tiempo tengo. Es 1 hora y media la presentación. No sé si se acaba las... Perdón, sí, podemos extendernos a la hora y media, aunque usualmente es 1 hora y media, incluyendo, pues, preguntas y perfecto. comentarios. No, perfecto. Pero bueno, o sea, tranquilo, y si quieres, cuando se acerca el tiempo, pues así como que hacemos una señita para que Exacto. Está bien, controles perfecto. el No, muy tiempo. bien, muchas Va, gracias. Sí, porque sí, si no, aquí, o sea, yo empiezo a platicarles muchas cosas. Pero bueno, de acuerdo. entonces, ¿qué es lo que hacemos en el paper? Estimamos este índice de condiciones financieras. No es el primero para México, pero sí es, por lo menos en nuestro conocimiento, el primero que es semanal, y el primero que comprende una serie de tiempo larga, desde 1993, el cual es, digamos, raro para economías emergentes, ¿no? O sea, para Estados Unidos sí hay índices que vienen desde los 60s o los 70s, pero para economías emergentes es raro tenerlos digamos, desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la razón de ello? Pues es que muchos de los indicadores financieros que se usan en estos índices no estaban disponibles, porque los mercados ni siquiera existían, ¿no? Por ejemplo, pensar en un bono a 10 años en 1993 era complicado, ¿no? O sea, no se emitían bonos a 10 años, se emitían los bonos a un año, los bonos gubernamentales, se emitían bonos quizás a mucho más tiempo, pero había un segmento de la curva de rendimientos que no estaba cubierta porque no había demanda para este tipo de instrumentos. Y conforme los mercados financieros se fueron desarrollando en el país, pues hubo más espacio para emitir este tipo de instrumentos, ¿no? Otro tipo de cosas que también usamos dentro de nuestros 17 indicadores financieros son la valoración de especialistas acerca de cómo ven ellos las cosas, las encuestas a los analistas del sector privado. Y estas se empezaron a desarrollar en México en el año 2000, ¿no? Entonces,
si uno quiere tomar como la muestra completa de 17 indicadores financieros o 30 indicadores financieros, uno de los problemas que vas a encontrar es que no hay suficiente historia para cada uno de ellos, y el problema es luego mezclar el hecho de que tengas valores faltantes o missing values dentro de la estimación de estos índices. Entonces aquí, bueno, nosotros usamos algo que se hace en literatura, que es adaptar el método de estimación a frecuencias mixtas, por un lado, donde tenemos indicadores semanales, indicadores mensuales, indicadores trimestrales, y ese mismo, digamos, mecanismo se puede usar para cuando se tienen valores faltantes hacia el pasado, donde de plano no existen los valores por alguna razón. Entonces, todo eso lo voy a explicar un poquito. Después, una vez que tenemos ya estimado el índice, pues no solamente basta decir que el índice fue más o menos en ciertos periodos, sino que también nos interesa saber cuáles son... Doctor Julio, perdón. Sí. No se veía su presentación. Ah, caray. Espérame. Voy a... Sí, de hecho, como hace rato sí se entendía que era algo de introducción, pero ya que empezó a presentar ya no se ve nada. A ver, déjame ver. Estas cosas técnicas. Sí, quién sabe qué pasó. ¿Ahí la ven? Listo, sí. Ok. Ah, bueno, porque justo iba como bullet por bullet, entonces qué bueno que me dices. Entonces aquí está, digamos, un poco lo que estaba diciendo. Me quedé, yo estaba viendo este penúltimo bullet. Les decía que una vez que ya se tiene estimado el índice, lo que nos interesa saber es qué variables fueron las que aportaron más a los movimientos de dicho índice. Y una manera muy general es decir, bueno, hay factores globales y factores domésticos. La separación luego no es tan evidente porque, digamos, los factores globales y domésticos pueden reaccionar exactamente al mismo determinante, pero bueno, solamente para digamos, pedagogía del índice, para entender qué fue lo que se movió, lo dividimos de esta forma, y esto nos permite, como decía, ver los contribuidores. Y finalmente, algo adicional que sí queremos ver en esta presentación era decir, bueno, ya identificamos cómo se mueven las condiciones financieras, controlamos de alguna forma cómo se mueven estas condiciones a movimientos en la actividad económica, y por lo tanto otro tipo de movimientos dentro de los mercados pues pueden caracterizarse como choques. Entonces, ¿cómo reacciona la economía ante choques financieros? Y una cosa que nos interesaba en particular era medir si el producto, el consumo, la inversión reaccionaban de manera distinta a choques que deterioraban a las condiciones financieras o a choques que las mejoraban. Entonces, eso también es lo que vamos a mostrar. Principales resultados, yo diría nada más hay tres principales que queremos resaltar. Uno de ellos es que el índice de condiciones financieras dentro del lapso de estimación identifica 4 grandes choques o grandes episodios de estrés financiero. Evidentemente la pandemia. También los más grandes entre la audiencia, recordaremos la crisis del tequila del 95, la crisis rusa del 98, que sucedió después de los episodios asiáticos, de la crisis asiática del 97, y la crisis financiera global de 2008, ¿no? Lo que vemos con el índice es que la crisis de la pandemia tiene un deterioro de las condiciones financieras que es comparable con los otros episodios, o sea, igual de extremo que los otros, pero quizás en esta ocasión lo que sí hemos visto es que la duración en los mercados financieros fue relativamente más corta, ¿no? Alrededor de un año, comparado con la crisis del tequila, cuyos efectos se siguieron midiendo incluso 2 años o 3 años después de 1994, de diciembre del 94. Y también lo que observamos es que a diferencia de otras crisis, en esta en particular, vemos que variables domésticas y extranjeras contribuyeron al apretamiento financiero. A diferencia, por ejemplo, de la crisis del tequila, donde claramente fue una crisis doméstica de México, o bien la crisis financiera global, que tuvo digamos, una participación más importante de los factores globales, no tanto de los domésticos. Y finalmente encontramos lo que estábamos buscando de alguna forma, que era ver que efectivamente el sector real, el producto, tiende a responder más a condiciones, a choques a condiciones financieras astringentes que a choques que relajan estas condiciones. Bueno.
Un poquito sobre la literatura, no me voy a detener tanto en este tema, pero sí quisiéramos resaltar 5 puntos. La primera es que sí hay, digamos, mucha literatura sobre cómo medir condiciones financieras. Es un tema relativamente viejo. Les decía, hay índices para Estados Unidos que van mucho en el pasado y se desarrollaron en los 90s o en los 2000s, pero cuando uno mira economías emergentes, dada la restricción de datos que les comentaba, hay muy poquitos índices. Aquí tenemos 2 referencias. Uno se refiere a una estimación para Brasil y una muy reciente para una estimación para China. Pero, digamos, buscando condiciones financieras, índices de condiciones financieras para países emergentes, pues no vemos tanto, ¿no? Como les decía también, para México ya ha habido, digamos, diferentes aportaciones Doctor Julio, estimar. perdón otra vez. Uy, ¿Sigue en su diapositiva, en su presentación en la número 4 o ya pasó a otra? no, estoy en la 5, en la contribución. No, Déjenme porque ver. Yo creo que sí. no voy a poner pantalla completa entonces, porque algo está pasando. O igual si gusta enviármela por el chat, no, puede ser a mi correo y yo le apoyo compartiendo. Sí, voy a intentar otra cosa. Mira, creo que Perdón, yo creo puedo. que podría ser una opción compartir toda la pantalla de la computadora en lugar de la Exacto. aplicación, ¿no? Sí, yo voy a hacer eso. Entonces, así. Ahorita ven lo que estoy viendo yo. Así Sí, es. Ok. Voy a compartir así y no voy a poner pantalla completa porque creo que también ese es el problema. Entonces, bueno, así lo vemos. Eh, Bueno, les decía, hay otros índices para México, pero estos índices, uno de ellos, por ejemplo, que está en el reporte de estabilidad financiera del Banco de México, bueno, son índices que no tienden mucho hacia el pasado. O sea, por ejemplo, este en particular es del 2005 en adelante y su frecuencia es mensual. Y digamos, si uno quiere medir de manera oportuna cuándo exactamente pasaron los choques, pues índices a mayor frecuencia pues pueden ayudar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, índices de mayor frecuencia extranjeros está el de la Reserva Federal de Chicago. Y más recientemente con la pandemia ha habido otros índices que se han desarrollado para medir justo cómo se van desarrollando la situación económica semana a semana. Y este tipo de índices luego se utilizan para hacer pronósticos de corto plazo de la actividad económica que son muy útiles para tomar decisiones de política. Entonces, nuestro trabajo se inserta más o menos en esto, en medir de manera oportuna cuándo hay un cambio, no solamente decir que fue en marzo de 2021, sino especificar exactamente cuándo fue, en la primera semana, en la segunda semana, y a partir de ahí entonces tener oportunidad a modificar los pronósticos o a tomar diferente tipo de decisiones, ¿no? Y por último también, digamos, no somos los primeros que encontramos respuestas asimétricas de las respuestas a la actividad económica o choques financieros. Entonces, de alguna forma aquí confirmamos que para el caso de México, pues también se observan este tipo de fenómenos. Entonces, me salto esta parte, vamos a lleno con el modelo, que vamos a tenernos un ratito aquí. Entonces, concéntrense si quieren en las ecuaciones 1 y 2. En la ecuación 1, este es un modelo de estado-espacio, con un solo factor dinámico, donde Y es un conjunto de indicadores financieros, que les voy a mostrar en un momento, que dependen, es la dinámica de estos indicadores financieros, dependen de la actividad económica. Entonces, como les decía, si hay movimientos o noticias en la actividad económica, uno esperaría que los mercados financieros reaccionen, y esto está medido por este primer término, por la matriz A, y los movimientos en XT. Y también los movimientos en los indicadores pues estarían afectados por un factor latente no observable que es común a todos, ¿no? Este es, digamos, un modelo bastante simple. Aquí solamente decimos, el comportamiento de las variables financieras responden a muchas cosas, pero entre ellas debe haber un factor común a todos ellos, que si las cosas empeoran, todos los indicadores van a mostrar deterioros, ¿no? Y eso está medido por este vector H, que tiene los pesos del factor latente sobre las variables YT. Y claro, para completar el modelo necesitamos innovaciones, que en este caso estas innovaciones son gaussianas con media cero, y estas innovaciones son también, en este caso en particular, independientes a las innovaciones que va a tener
la ecuación de transición del factor latente. Es común, digamos, en este tipo de modelos, no imponer una estructura muy determinada a los factores latentes. Aquí simplemente decimos que es una random walk, es una caminata aleatoria y por lo tanto puede subir, puede bajar y no necesariamente tender a un lugar determinado. La ventaja también de esto es que nos ahorramos ciertos parámetros. Si hubiéramos puesto persistencia o lo hubiéramos puesto como un modelo autorregresivo, tendríamos que estimar la persistencia del factor latente. Se podría hacer, pero pues perdemos ciertos grados de libertad. Entonces aquí lo dejamos como una caminata aleatoria. ¿Cómo les decía en un principio que adaptamos el modelo para variables que no están presentes en la ecuación, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos exactamente? Aquí, como decía, se usa un procedimiento también empleado para modelos que tienen frecuencias mixtas, semanales, mensuales, trimestrales, y es tener una matriz periodo a periodo que nos ayude a seleccionar, una matriz J que nos ayude a seleccionar cuáles valores sí están presentes en la muestra y dejar estos valores en ese momento determinado. Entonces, si uno conoce ya las matrices A, H y el error W, entonces podríamos poner, digamos, escoger estas matrices J para que de un vector determinado, en este ejemplo en particular, en donde el segundo y tercer elemento son valores faltantes, pues que nos ayuden nada más a escoger esta cosa. Y así de simple, se puede extender la muestra hasta junio de 1993. O sea, es realmente, incluso hasta ridículamente simple, qué tan fácil es tomar en cuenta estos valores, adaptar los modelos a valores faltantes, ¿no? Que también se puede hacer para frecuencias mixtas. ¿Cuáles son los valores que utilizamos? Les decía, son 17 variables financieras y 2 actividad económica, mostradas rápidamente en este cuadro, que no pretendo que lo lean todo, pero solamente decirles que tenemos variables del mercado cambiario, tanto el tipo de cambio peso dólar como su volatilidad, mercado bursátil de México y de Estados Unidos, incluidos los índices y volatilidad, los mercados de deuda, donde tomamos los diferenciales de las tasas de interés de diferentes instrumentos libres de riesgo. Por ejemplo, para México tomamos el diferencial del bono de 10 años menos 3 meses, que es una medida de prima por riesgo, así como también lo es la medida de 10 años menos 2 años, igual para Estados Unidos. Tenemos otras variables que miden la incertidumbre económica. Para México, digamos, hay diferentes medidas, pero las que quisimos adoptar nosotros son las que vienen de la encuesta de especialistas del sector privado, que están disponibles a partir de 1999. Entonces, se le pregunta a la gente que trabaja en bancos comerciales, digamos, directores de macroeconómicos, qué piensan sobre la situación económica, qué piensan sobre la política económica, si es un buen momento para invertir, etcétera, etcétera. Y otras variables que también pensamos que son importantes, como el riesgo país, que es una medida de cómo los extranjeros ven qué tan riesgosos son los países emergentes. Y aquí tenemos 2 medidas, un factor común para países emergentes seleccionados y otro factor especialmente para México que mide digamos, los cambios con respecto al resto de las economías. El precio del petróleo, que en los 90 era una cosa muy importante para México y ya ha perdido importancia en adelante. Y las 2 medidas de actividad económica que usamos son el IGAE para México y el índice de producción industrial para Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues por la relación tan latente, obviamente, que tenemos con ellos. La intención de meter estas variables de actividad económica es purgar al índice de condiciones financieras de cualquier efecto que pueda venir por movimientos o por choques aquí. En los índices de actividad económica. Por eso se incluyen este tipo de índices aquí. Bueno, de vuelta al modelo. Les decía, bueno, este es el modelo que estamos estimando. ¿Cómo le hacemos para estimar las matrices A, H y las varianzas R para este vector de errores W y Q para este error, este residual que es un escalar? ¿Cómo lo hacemos para estimar todos estos parámetros a través de métodos bayesianos? La idea general que está en esta lámina es primero definir cuáles son las distribuciones a priori para cada uno de estos parámetros, cómo definen esta la distribución conjunta a priori,
y después cuál sería el resultado de la distribución conjunta posterior y cómo estimarla. Para cada uno de los parámetros vamos a definir distribuciones independientes que tienen la característica de ser conjugadas. ¿Qué significa esto? Que si uno aplica el teorema de Bayes a estas distribuciones, la distribución a posteriori va a ser de la misma familia que las distribuciones a priori. Entonces, si para el parámetro, para la matriz A, definimos que viene de una distribución normal estándar, bueno, de una distribución normal, la distribución a posteriori para A también la vamos a poder obtener de una distribución normal. Esa es básicamente la idea. Y si ese es el caso, entonces podemos usar el famoso sampleo de Gibbs para poder iterar de las formas funcionales de las distribuciones a posteriori condicionadas y poder obtener una estimación de la distribución conjunta posteriori. Esa es más o menos la idea. Las siguientes dos láminas ya detallan con matemáticas a qué es exactamente lo que me refiero. Me voy a detener más en esta que en la segunda, solamente para decir la estrategia de cómo inicializar las priors, ¿no? No quise, digamos, solamente decir aquí están las priors y ya, sino que quise explicarles un poquito la estrategia que usamos acá. Como insumo para las priors en general, vamos a utilizar, vamos a calcular los componentes principales, el vector de variables Y. Un índice de condiciones financieras, digamos, el primer método de estimación que uno podría pensar de los índices de condiciones financieras, pensando que hay un componente latente que determina la dinámica de las variables financieras, es hacer componentes principales, ¿no? El problema de componentes principales es que si no tienes los datos completos en el pasado, pues los tienes que hacer a partir de donde tengas toda la muestra completa. El método que tenemos nosotros, digamos, se salta esa parte y lo podemos estimar hacia atrás. Pero para las priors, vamos a suponer que ese es nuestro framework. Vamos primero a observar a un conjunto de variables YT para la muestra completa, que aquí lo defino como el conjunto de observaciones en tau, que están en el conjunto tau. Y para este conjunto en particular, podemos sacar la primera componente principal de índice de condiciones financieras. Esta cosa en particular nos va a ayudar para definir la varianza del cambio de las condiciones financieras, el parámetro Q, cuya prior decimos que se distribuye como una inversa gamma, con una matriz, un parámetro de escala que es igual a Q0, en donde Q0 la calculamos como la varianza del cambio en el primer componente principal dividido entre 100. Hay gente que lo divide entre 1000 o entre 4000. La idea de poner esta prior tan, digamos, relativamente estrecha es que no queremos que el valor latente F vaya y pueda ser menos 1 millón mañana y más 1 millón después, ¿no? O sea, queremos que que sí se mueva, pero que no se mueva tanto. Entonces, esta prior, digamos, es estándar en literatura con respecto de la Q, y esa es la forma más o menos en cómo lo ponemos. Para calcular el vector H, que define las contribuciones, el factor latente a las variables financieras, aquí primero, bueno, suponemos que viene de una distribución normal, digamos, con muchas variables, multidimensional, en donde la media está dada por un vector H0, su media está dada por esta sigma, perdón, su desviación estándar está dada por sigma H0, y la H0 la calculamos de una regresión lineal, de 1LC, en donde regresamos las variables financieras respecto al primer componente principal, y lo que obtenemos de esta regresión OLS, el H0, es lo que utilizamos de media. La varianza de H, la varianza a priori, la obtenemos de estimar todo este sistema de ecuaciones como si obtuvieran ustedes la varianza de un VAR. Así. Entonces, la varianza de los parámetros de un VAR es como si estuviéramos obteniendo la varianza de estos estimadores aquí, más o menos, ¿no? Del sistema de ecuaciones. Para R, que es la varianza de las innovaciones en la ecuación de medida de nuestro modelo, también la vamos a, bueno, aquí también es una inversa gamma, y esta la sacamos de la matriz de varianza-covarianza determinada por el paso anterior, pero solamente tomamos la diagonal. ¿Por qué la diagonal? Pues podríamos hasta tener otro supuesto, no importa tanto aquí, pero solamente para que el algoritmo fuera un poquito más rápido y sí dar la oportunidad de que cada error a priori no esté correlacionado entre sí. Podrían estar correlacionados después, pero a priori pensamos que no sería el caso.
podríamos hacer otro supuesto. Para la matriz A, que controla el efecto de las variables económicas a las variables financieras, corremos otra regresión, pero esta vez tenemos una variable, digamos, auxiliar, en donde de YT le restamos la parte que estimamos en el paso anterior para la H, y el resto, digamos, el residual de todo esto, decimos, bueno, pues aquí podría operar el efecto de las condiciones económicas. Y para la varianza de A, usamos una estrategia similar a como pusimos la varianza de la H. Y por último, para los factores latentes, lo que sí necesitamos, o sea, estos factores latentes se estiman utilizando el filtro de Kalman, adaptado a la metodología bayesiana, que está descrita en este paper de Carter y Kohn, pero sí necesitamos adaptar, digamos, tener como un inicio de la serie y digamos, el primer factor latente que luego va a determinar el resto. Y para no fijar solamente un valor arbitrario, aquí lo que decidimos es poner un conjunto de diferentes valores en donde F1 se comporta como una matriz normal, una distribución normal, con una varianza que es 100 veces más la varianza de Q0. Digamos, esa es la estrategia más o menos. ¿Cuáles son los pasos que luego uno pensaría que se pueden cambiar? Quizás el orden entre la H y la A, quizás primero estimar la A y luego la H. En este R0, en lugar de tener la diagonal, tener toda la varianza completa. Y este tipo de cambios, pues no, la verdad es que no generaron tanto cambio en nuestras estimaciones, pero bueno, este es importante nada más para decirles cómo inicializar este tipo de cosas. Y esta lámina no me quiero detener tanto porque aquí ya son matemáticas más, digamos, no es complicado, o sea, la verdad es que es bastante fácil, pero dada la notación no quiero detenerme tanto. Este es el algoritmo de Gibbs que usamos, el orden de cómo se estiman las cosas, que también uno podría pensar que en ciertas aplicaciones el orden importa. En nuestro caso intentamos varios órdenes y la verdad es que no afectó a las estimaciones. Entonces, lo primero que hacemos es extraer de las distribuciones a priori la secuencia de las Fs, de los factores latentes. Lo segundo que usamos es, con esa secuencia de factores latentes, extraemos la Q, en donde modificamos la escala para que tome en cuenta a los factores latentes del paso anterior, que están aquí puestos en este V', que este V, si se acuerdan, viene de la ecuación de transición del modelo, y a grosso modo es el cambio en el factor latente en el tiempo. Y después, en el tercer paso, extraemos H de su distribución, digamos, condicionada a posteriori, con los momentos que aquí están especificados, y así sucesivamente. Después sacamos la A, después la R, y en cada uno de los pasos la idea es que se usen los pasos anteriores, ¿no? Es decir, que se use la F, se use la Q, se use la H, que acaba de ser extraída en un paso iterativo previo. Y se tienen que repetir estas iteraciones hasta alcanzar convergencia, que ocurre después de muchísimas iteraciones, y para tener la distribución a posteriori final, se tira la inicialización y se dejan solamente las últimas, digamos, las últimas series. En nuestro caso, utilizamos 600,000 iteraciones, de las cuales retuvimos las últimas 60,000, el 10% de estas, tiramos 540,000, y después de cada 60, conservamos una de cada 60, y eso con el objetivo de evitar correlación serial entre las Fs. Si se acuerdan, nuestras estimaciones de F vienen de una caminata aleatoria que tienen por naturaleza, o sea, que tienen raíz unitaria y por lo tanto van a ser muy persistentes. Entonces, para quitar eso en nuestro análisis, aquí estamos saltando cada 60 iteraciones, no periodos, cada 60 iteraciones para romper esta correlación serial. Y finalmente nos quedamos con una distribución a posteriori conjunta que comprende 1000 iteraciones de todos los parámetros. Estos, digamos, los detalles en particular. Después ya tenemos la distribución para las Fs y necesitamos concentrarnos en una medida central de estas estimaciones. Tenemos la mediana, y a esta mediana lo que, digamos, es importante ver aquí es que la mediana del factor latente lo interpretamos como el cambio semanal en las condiciones financieras. Cuando esta mediana se eleva,
señala un cambio digamos, un deterioro en las condiciones financieras respecto a la semana previa. Cuando es negativo, señala una mejora respecto a la semana previa. Pero esto es semana a semana. Y lo que queremos, si queremos ver Una entonces... duda, Julio. Sí. Perdón por interrumpir. Adelante. Uh-huh. En cuanto a esto de evitar la correlación serial, es más o menos en el sentido como, no soy experto en el índice que mostraste en la introducción, el de Chicago. ¿Es Sí. más o menos con la forma que tratan de evitar esta correlación serial o no estás muy familiarizado con ese índice? No sé cómo lo habrán estimado, pero normalmente es que tengo que ver la estimación. Si fueron, digamos, si fue con un modelo con un factor dinámico y además utilizas este método bayesiano, si es común, o sea, como el método bayesiano puedes crear 4 millones de iteraciones, digamos, es común luego saltarse iteraciones. Okay. Eso es sobre todo en el paso de Carter-Kohn, cuando se puede ver esta correlación serial, ¿no? Entonces es como un método incluso más de robustez. O sea, no quieres, por ejemplo, que para cierta fecha en particular la F te diga que, no sé, fue 5, y que persistentemente durante las siguientes 400 iteraciones te va a decir que es 5, y solamente por cómo lo estás calculando. O sea, lo que quieres es sí darle oportunidad a ese tipo de algoritmos para que aleatoriamente escoja 5, después de mucho periodo, ese 5 se convierta en un 8 y luego se convierta en un -10, y finalmente lo que quieres es como tener toda la distribución en forma de campana, digamos, para ver cuáles valores fueron los más frecuentes y no cuáles fueron, digamos, los más repetidos solamente por la forma en cómo lo estimas. Ok, gracias. Uh-huh. Más o menos la idea. Bueno, les decía, la F gorro solamente nos da el cambio de las condiciones financieras semana a semana. Y entonces, si queremos ver la evolución de estas condiciones financieras a través del tiempo, tendríamos que acumular las Fs. Entonces, aquí lo hacemos, bueno, es una simple suma del periodo 0 hasta t para el periodo que nos estamos interesados. Y les quiero mostrar entonces dos cosas. Primero es la distribución que hablaba hace rato de todas las Fs. Para todos los periodos tenemos un poco más de 1,400 semanas dentro de la muestra. Y para cada una de las 1,400 semanas tenemos 1,000 iteraciones, ¿no? Entonces, de hecho, para cada semana podríamos tener estas campanas, estas distribuciones de campana, y evidentemente a lo largo del tiempo la distribución de campana se va a ir cambiando, ¿no? Del lugar, va a ir hacia la derecha, va a ir a la izquierda y demás. Pero si conjuntamos todas esas campanas en una sola, esa es la figura que está mostrada aquí, en donde vemos que dentro de estos índices podemos tener valores que van desde -10 hasta un poco más de 20. El centro digamos, la moda de la distribución está cercana a 0, pero es hecho menor a 0. Y una de las observaciones que tenemos aquí es que el 61% de las estimaciones semanales estaban por abajo de 0. Es decir, que por lo general, a lo largo del tiempo, se observan mejores en las condiciones financieras que deterioros. Esa es una primera observación de esta distribución de condiciones del cambio de las condiciones financieras semana a semana. La otra cosa que llama la atención es que la cola derecha es muchísimo más gruesa que la cola izquierda. Y eso nos dice que cuando hay deterioros en las condiciones financieras, estos tienden a ser bastante grandes, ¿no? Este fenómeno de fat tails, digamos. Y aquí, digamos, arbitrariamente escogemos un cutoff de decir, bueno, cuántas si tomamos el 3% de estas distribuciones de los cambios en el índice de condiciones financieras semana a semana, más o menos, ¿cuánto estamos hablando de distancia con respecto a la media? Y aquí, digamos, el 3% de movimientos extremos o de deterioros extremos estarían por un nivel de 2.3 estaciones por encima de la media. No es una distribución normal, se parece mucho a una distribución normal, pero está muchísimo más alargada del lado derecho, ¿no? Eso es importante de ver. Cuando hay deterioros financieros, tienden a ser muchísimo más graves
que choques que mejoren las condiciones financieras. Eso sería el punto de ver acá. ¿Cuál es la consecuencia de tener más del 60% de cambios semanales que mejoran las condiciones financieras? Pues que la tendencia en el tiempo nos va a decir que de 1993 hasta el 2021, hasta abril de 2021 que tuvimos la estimación, pues hay una mejora de las condiciones financieras. Noten aquí que le estamos llamando solamente unidades, porque realmente no sabemos qué clase de unidades son. Estamos mezclando muchísimas variables de todos lados. Entonces, el número en sí no importa. O sea, el hecho que sea aquí menos 150, 200, este número en sí mismo no importa. Lo que sí importa es cómo se compara este número con, digamos, el principio de la muestra, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que en general estas condiciones financieras, la línea azul es la F acumulada, y la línea roja es una tendencia que calculamos, ahorita les digo cómo, pero que en general hemos observado que de 1994 a 2021 las condiciones financieras han mejorado. Las razones por ello, bueno, tenemos una mayor profundidad de los mercados financieros, muchísimos más instrumentos, y en general, digamos, condiciones más favorables para la inversión, tanto nacional como extranjera, en los mercados domésticos. Entonces, es natural que veamos que estas condiciones mejoraron. ¿Cómo estimamos la línea roja? Bueno, queríamos un estimador de tendencia que fuera sensible a cambios en la volatilidad que pues, pueden observar aquí en 1995, en el 98, en el 2008 y en la crisis de la pandemia, y en menor medida en otros episodios. Aquí está Trump, por ejemplo. Y queríamos un estimador de tendencia que tomara en cuenta que podía haber estas desviaciones fuertes en algún momento del tiempo. Entonces, para ello, la línea, digamos, el factor acumulado F, lo corrimos contra una regresión contra el tiempo, donde los coeficientes podrían variar en el tiempo para ver, digamos, cambios justo en esta parte de la pendiente de las condiciones financieras, y también controlar por volatilidad estocástica, ¿no? ¿Cuál es nuestro índice de condiciones financieras al final? Tomamos las diferencias entre la línea azul menos la línea roja, estandarizamos las diferencias, y esto es lo que finalmente llamamos nosotros el índice de condiciones financieras que estamos proponiendo en este paper, ¿no? En donde claramente pueden observar en este índice el componente cíclico de la suma de las condiciones financieras, que está estandarizado, en donde claramente hay 4 episodios que tienen una desviación con respecto a la media de más de dos desviaciones estándar, ¿no? Una de ellas es la crisis de 1995, la crisis del tequila, con una muy amplia duración. Después, la crisis rusa, que afectó, digamos, a países emergentes en general. Después hay otros movimientos que son interesantes, pero que no sobrepasan digamos, ese nivel de 2. La crisis financiera internacional y finalmente la crisis de la pandemia. Comparada la crisis de la pandemia con todos los demás, digamos, en altura podría ser más o menos similar a lo que pasó en el 95, no tanto, digamos, en el 98, aunque digamos, fueron movimientos altos por poco tiempo, y en duración es definitivamente la más corta. Vamos a ver exactamente, es más, se los digo una vez, la forma en cómo definimos la duración es como sigue. Vimos los cambios semanales en las condiciones financieras, y a partir de esos cambios pusimos como condición que aquellos periodos en donde se observen 3 semanas consecutivas con deterioros de más de 3% en la distribución de los cambios de condiciones financieras, es decir, durante 3 semanas las condiciones financieras se deterioran de manera muy notable, ahí ponemos como inicio de un periodo un inicio de un deterioro de las condiciones financieras extremo, ¿no? ¿Cuándo terminan esos episodios? Cuando el índice de condiciones financieras llegue de nuevo a 0. Y eso es lo que determina, digamos, la duración. Este algoritmo se lo aplicamos a toda la serie y solamente se detectan estas 4 movimientos. ¿Qué significa entonces? Que quizás este episodio de 2002-2003 tuvo 2 semanas consecutivas, pero no 3 de valores extremos, ¿no? Es un poco arbitrario como lo hicimos, pero eso es como quisimos formalizarlo, o sea, poner condiciones claras de cómo
escoger la medida de estas cosas. Algo que quería comentarles, bueno, no, me paso mejor a la siguiente. Lo siguiente que queríamos hacer es, como les decía, no solamente ver cómo digamos, que el índice sube o baja o digamos, una descripción más, digamos, no tan profunda. Sí queríamos entender qué es lo que estaba llevando los movimientos en las condiciones y lo que pensamos hacer fue descomponer el índice de condiciones financieras entre, digamos, factores que podríamos denominar domésticos y factores que podríamos denominar como globales. Y para eso hay una forma muy sencillita donde definimos o ponemos como por definición la mediana de cambios semanales en el índice de condiciones financieras se descompone por las contribuciones que pueden tener tanto factores globales como factores domésticos, dividimos los pesos que cada una de estas cosas tienen y después corrimos un filtro de Kalman, porque no sabemos qué tan grandes pueden ser la gamma y la delta, corrimos un filtro de Kalman para ver cuál era la mejor descomposición de este índice, de tal forma que la suma de los factores, tanto doméstico como global, nos diera el índice de condiciones financieras. Dentro de los componentes del factor global tenemos variables extranjeras como la bolsa de Estados Unidos, las tasas de interés de Estados Unidos, el VIX, índice de condiciones, el índice de incertidumbre política en Estados Unidos, el petróleo, etcétera, y el resto de las variables son domésticas, ¿no? Entre ellas el tipo de cambio, tasas de interés, la bolsa y demás. A grosso modo, la descomposición entonces en el índice de condiciones financieras se ve así, en donde la azulita es el factor global y la verde es el factor doméstico. Y lo que aquí podemos ver rápidamente en este primer vistazo es que los controladores de las crisis sí varían bastante dependiendo de cuál estamos hablando. Lo que queríamos ver para nosotros es que en el 95 no nos saliera que un factor global estaba explicando la crisis, porque sabemos, digamos, de evidencia narrativa, si ustedes quieren, que el problema fue puramente doméstico. Entonces, este es, digamos, un check para la medida, en donde efectivamente son solamente variables domésticas las que explican el deterioro de las condiciones financieras en el 95. En el 98 fueron, digamos, proporcionalmente quizás un poquito más las condiciones globales, sobre todo el riesgo país de los países emergentes, lo que provocó esto, pero sí hubo variables que también respondieron, el riesgo país de México, por ejemplo. Y después, en otros episodios, por ejemplo, en la crisis financiera global, vemos que, bueno, también las variables domésticas reaccionaron, pero en su mayor parte, pues fue un problema que importamos de Estados Unidos y de las economías avanzadas en general. Por su parte, el episodio de la pandemia sí ha sido un episodio donde tanto variables domésticas como globales respondieron a este choque. Y les voy a mostrar más adelante exactamente la descomposición de esta joroba que vemos aquí. Otra cosa, digamos, importante que no mencioné es que el periodo exacto de esta joroba, de la crisis de la pandemia, comenzó en marzo de 2020, cuando ya se empezaron a ver casos de contagio en el país y empezaron las restricciones de movilidad. Y llegaron, digamos, a su nivel tendencial en abril de 2021, momento en donde paramos la estimación para el paper, ¿no? La seguimos haciendo, pero no para el paper. Pero a partir de entonces, digamos, el índice de condiciones financieras incluso está un poquito por debajo de su nivel tendencial. Bueno, enfocándonos si quieren, si quieren hacer preguntas, este es un buen momento, por cierto, porque ya voy a enfocarme más en la parte de la pandemia. Entonces, no sé si igual tomo agua, pero... Entonces, si no hay preguntas, continúo. Sí. El doctor Bernabé tiene una pregunta. Adelante. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Julio. Perdón que te interrumpa la presentación. No, nada más. Adelante. Para seguir un poco la línea del paper, porque digamos que esta literatura me supera, no la conozco. Básicamente, a ver si me equivoco y me ayudas a entender un poquito. El indicador que has construido es, digamos, como una síntesis de todos los indicadores financieros que tienen
controlando, digamos, por algunos indicadores de la economía real, si no mal recuerdo, ¿cierto? Sí, si me regreso hasta sí, es correcto. Sí, sí, sí. No sé si sea así la intuición más básica, ¿no? Para entender un poco el resultado que nos has presentado. Entonces, el factor F, el índice F, digamos, nos da esta síntesis, ¿verdad? Mi pregunta iría entonces en el sentido de que, bueno, a lo mejor esto lo presentas más adelante. Este tipo de índice nos permite hacer alguna predicción sobre los movimientos futuros en la estabilidad financiera o si tienen estas pruebas, digamos, de predicción, de poder de predicción. Ok. Aquí en particular, o sea, cuando estábamos haciendo el paper, sí nos detuvimos para pensar, bueno, ya tenemos el índice y ahora qué. Y una de las avenidas era justo poner el índice, digamos, de modelos de pronóstico del producto, de la inversión, del consumo y demás. Pero dijimos, bueno, es que eso en realidad va a ser, o sea, es un tema súper interesante, va a ser como para otro documento. Entonces, pero de todas formas, antes de ir a ese paso en particular, necesitamos saber si el índice tiene alguna influencia sobre las variables económicas, porque si ante movimientos en el índice no pasa nada en la economía, pues no te va a servir para pronosticar. Entonces, un paso previo, digamos, a ponerlo en modelos de pronóstico es pues medir el impacto de movimientos, bueno, de choques en el índice de condiciones financieras sobre la actividad real y ver si había como diferencias, o sea, ver si eran significativos, ver cuánto tiempo duraban en promedio, y luego ver si había diferencias entre que si el índice se deterioraba o el índice mejoraba, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, digamos, nos quedamos a la mitad del camino con lo que dices. Pero digamos, sí tenemos otros compañeros en el banco que sí han usado el índice para medir, por ejemplo, la probabilidad bueno, o para medir se le llama en inglés growth at risk, pero es el riesgo para el crecimiento económico, y una de las cosas que estaban usando pues era el índice de condiciones financieras, y nos decían que sí, que estaba sirviendo mucho y demás. Entonces, a priori sí puedes usar el índice para otro tipo de cosas como son pronósticos en sí mismo, determinar condiciones de riesgo para el crecimiento, o como también dijiste en un principio, incluso ver, digamos, riesgos para la estabilidad financiera. Para ello necesitaríamos tener, digamos, esa parte ya no la hicimos para nada, pero, por ejemplo, ver cómo se afectan las hojas de balance de los bancos comerciales, cómo se afecta su captación, sus estimaciones preventivas de riesgos, cuando hay un choque que deteriora en general las condiciones financieras, resumido con la F, ¿no? Con esta cosa. En esa parte ya no lo hicimos, pero evidentemente podría hacerse. No sé si... Muchas gracias. No, sí quedó muy claro. Gracias, Julio. Ok, de acuerdo. Bueno, si no tienen otra pregunta, ya quisiera concentrarme en la parte de la pandemia, en donde, digamos, un pequeño resumen de lo que sabemos, o que sería, digamos, a lo mejor en 10 años pues, lo podríamos contar a nuestros hijos y demás, pero bueno, un pequeño resumen de lo que vimos a partir de diciembre de 2019, enero de 2020 y luego finalmente en marzo en México. Como les decía, la forma en como muchos hacedores de política vemos el tema es que, o analizamos este episodio, es que ha habido grandes choques a la economía, varios choques, y que estos han sido no solamente atípicos, sino una magnitud considerable. Es decir, ver un gran choque a la oferta agregada, un gran choque a la demanda y un gran choque a los mercados financieros. De por sí, los grandes choques son atípicos, verlos todos juntos es una cosa muy inusual, ¿no? Y todo esto es importante para formalizar todo lo que está pasando, ponerlo dentro de modelos y luego dar el mejor consejo que se puede dar acerca de qué es lo que podría pasar en el futuro y cómo va a evolucionar la economía, ¿no? Entonces, el punto particular es la pandemia, es el contagio,
las pérdidas humanas, el gran costo sanitario que todo esto ha representado, que ese es y debe ser el foco principal de todo esto, pero también las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria, ¿no? Y sobre todo de las acciones que se empezaron a prender para mitigar, para contener la propagación de contagios. Y, digamos, en una primera instancia, las primeras afectaciones ocurrieron por el lado de la oferta agregada en China, en donde se empezaron a imponer restricciones a la producción, en fábricas, al aglomeramiento de gente y de plano el paro total de fábricas para evitar que la gente se contagiara. Y eso tuvo una afectación importante sobre las cadenas globales de producción, ¿no? Regiones que dejaron de producir del todo, que incluso ni siquiera se transportaban los bienes y demás. Y ese tipo de choques tan extraordinarios siguen causando, a pesar de que estas restricciones tuvieron lugar hace más de un año, tienen siendo un impacto sobre la escasez de algunos insumos en algunos sectores. Parte del efecto digamos, de la inflación alta que se está observando en el mundo, no solamente en México, pero también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Reino Unido, no tanto en Europa, pero parte de esta gran inflación es por esto, es porque la oferta agregada sigue estando afectada por lo que ha estado pasando y sigue pasando en algunas regiones con respecto a la producción. Entonces, por un lado, tenemos ese efecto muy fuerte a la capacidad productiva de la economía global en el corto plazo, ¿no? O en el mediano plazo incluso. Por el otro lado tenemos la demanda agregada, cuando las restricciones a la oferta agregada resultaron ser menos, digamos, no lo suficiente para contener el virus, vinieron todas las políticas que conocemos de distanciamiento social, limitando la movilidad de escuelas, oficinas, viajes, para los viajes siguen todavía en muchos países las restricciones, las reuniones sociales, que son las que ya se empezaron a relajar y demás. Pero también, aparte de todo esto, digamos, la restricción física de no poder gastar en diferentes sectores, que implicó un reacomodo del gasto de los hogares de sectores de servicios hacia sectores, digamos, de durables, de bienes durables. También está este otro factor del miedo al contagio, ¿no? Entonces, algo que también hemos documentado mucho en los informes trimestrales del Banco de México es, digamos, un aumento muy exacerbado del ahorro en términos de los recursos financieros que los hogares y las empresas empezaron a acumular, justo para enfrentar imprevistos que podrían tener en el futuro. Por ejemplo, para los hogares, muy claramente, toda la acumulación de dinero en efectivo y de recursos líquidos, pues era para afrontar, digamos, muy probablemente, digamos, el contagio de algún familiar o alguna crisis en ese sentido. Hubo también, digamos, cosas que se han documentado muy interesantes, como que la gente dejó de ir a los cajeros automáticos, entonces iban menos veces, pero sacaban muchísimo más dinero y eso, digamos, el retiro promedio de cajeros automáticos sigue estando en niveles muy, muy, muy altos, o sea, era muy comparado con lo que se había visto antes. Y por el lado de las empresas, las que podían, empezaron a reunir todos los recursos disponibles para afrontar el hecho de que ya muchas de ellas no iban a poder gastar y necesitaban pues seguirle pagando a sus empleados y demás, y que se pudo hacer, digamos, lo hicieron en la medida de lo posible. Entonces, digamos, restricciones muy específicas al consumo, un aumento del ahorro tanto de hogares y empresas muy, muy importante, que empezamos a ver el año pasado. Y después, con el tiempo, cuando se empezaron a relajar las limitaciones y la gente, digamos, empezó a ver o a medir mejor el riesgo de contagio, si lo quieren ver, o internalizarlo de mejor forma, pues ya no había tanta necesidad de tener ese ahorro precautorio tan grande y ha habido un desplegamiento, digamos, un movimiento del otro lado hacia empezar a gastar lo que no se había gastado. Y una de las cosas que son importantes en esta dinámica es ver qué le va a pasar a la inflación, qué podría pasar a la inflación ante, digamos, hogares y empresas que empiezan a gastar lo que no se habían gastado y una oferta agregada que sigue estando en niveles muy por debajo o por debajo de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, mayor demanda, oferta restringida, uno de los riesgos obviamente es la inflación, ¿no? Entonces,
nos pidieron, es toda esta conversación que les doy, en el journal nos pidieron hacer todo este resumen dentro del paper y creo que es algo interesante que luego sacamos, de medir pues qué tan fuertes fueron estas medidas de contención del lado de la oferta y la demanda en diferentes países, ¿no? Cómo se compara México con el resto de los países en cuanto a estas medidas. Y estas gráficas que pueden encontrar en el paper próximamente, las sacamos o las calculamos a partir de indicadores de Reuters acerca de movilidad en escuelas, restricciones de movilidad de las escuelas, a los lugares de trabajo, a, digamos, a movilidad en general para ir digamos, estar en la calle o ir a restaurantes o bares y a restricciones a viajes. Y lo que hemos visto es que, bueno, lo que es interesante de esta figura es que sí hay comportamientos muy diferenciados dependiendo de los países que se observen, ¿no? Por ejemplo, mientras que México y Brasil pusieron restricciones más fuertes para las escuelas y no tanto para, digamos, en las fronteras o en los viajes internacionales, Canadá, Francia o bien los Estados Unidos fue donde más énfasis pusieron, ¿no? Y en esta otra lámina tenemos igual el resto de los países. Por ejemplo, tomen Australia, que fue uno de los países con relativamente mayor éxito en el control de la pandemia. Bueno, son una isla, entonces era quizás un poco más fácil, y la forma en cómo lo contuvieron pues fue no dejando que la pandemia o el virus entrara, restringiendo fuertemente la movilidad, ¿no? En todo caso, dada toda esta incertidumbre sobre cómo diferentes países imponen diferentes medidas, y esto regresamos al tema del paper, llegando a los mercados financieros, toda esta, digamos, frenética lucha para contener los contagios de muy diversas maneras, generó, y bueno, y cómo los contagios se incrementaban a pesar de estas medidas, pues obviamente generó un incremento en incertidumbre a niveles muy elevados en los mercados financieros, que es, digamos, la fuente de por qué observamos el choque financiero. O sea, algún referido nos decía, pero dado todas estas cosas que pasaron en la economía, la actividad económica, pues era normal que los mercados financieros reaccionaran así. Sí, pero solamente que reaccionaron más, ¿no? En el modelo estamos controlando ya de por eso, pero los mercados financieros controlaron muchísimo más a lo que normalmente reaccionarían a movimientos incluso extremos a la actividad económica. Esto se lo atribuimos, como decía, a un incremento de la incertidumbre, en particular un aumento en la aversión al riesgo entre los inversionistas hizo que estos ajustaran abruptamente sus carteras de activos y, como siempre pasa, sacan activos de portafolios que son relativamente riesgosos y los meten a portafolios con activos seguros y con mayor liquidez, ¿no? O sea, sobre todo activos en países avanzados. Con lo cual, economías emergentes como México, pues nos vimos severamente afectadas y pues se han registrado fuertes salidas de capital en muchos de los países, en donde no hemos regresado a los niveles que teníamos antes de la pandemia de inversión en bonos gubernamentales, por ejemplo, por parte de extranjeros. Una muy fuerte depreciación de las monedas y una percepción de que el riesgo país a los países emergentes aumentó. Entonces, esto es un poco lo que pasó. ¿Cómo se ve esto en el índice de condiciones financieras? ¿Cómo lo empezamos a medir dentro del índice? Y en esta lámina les mostramos esta descomposición de la joroba durante la pandemia, la línea morada, con respecto a los componentes que resultaron ser los más relevantes. Acuérdense que tenemos 17, pero dentro de los 17 solamente 7 resultaron ser como muy visibles dentro de la gráfica y todos los demás, todos los otros 10 los pusimos dentro de este partecita gris que realmente no se ve dentro de la gráfica. El diagnóstico rápido del choque financiero de acuerdo al índice comenzó en marzo de 2020, que fue también el mes en donde se empezaron a implementar en México las medidas más estrictas de confinamiento. Cuando se observó el deterioro más alto, del cambio semanal más alto de un periodo a otro, esa fue en la tercera semana de marzo y fue un movimiento en las condiciones financieras que pertenece al percentil 1% de las condiciones financieras. Una cosa particular, en los otros episodios de crisis financieras también hay movimientos de este tipo. También hay deterioros en las condiciones financieras que pertenecen al percentil 1%, más arriba de la distribución, más a la derecha.
Cuando se alcanzó de manera agregada la mayor astringencia, esa fue al cierre de mayo, con una desviación de 2.8 veces por encima de la tendencia, ¿no? La crisis, por ejemplo, financiera global, esa fue un poquito más, esa fue como de 3.5. Y las variables que más contribuyeron, pues las podemos ver aquí, el tipo de cambio en el caso de México, con una severa depreciación del peso, seguido después de un riesgo país muchísimo más elevado, para el caso también de México. También se observó el componente global del riesgo país de las economías emergentes, también afectó. Y después indicadores bursátiles como la Bolsa Mexicana de Valores, la de Estados Unidos, el índice VIX y el precio del petróleo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de un episodio en donde el precio del petróleo, de los futuros del petróleo, era cero, ¿no? Nadie quería comprar petróleo y el precio cayó a cero. Este tipo de eventos pasaron más o menos como por aquí. Siendo México un país exportador de petróleo, si bien ya no tanto en términos netos, pues este tipo de cosas afectan, de acuerdo al índice. Y cuando empezamos a ver que las cosas empezaron a mejorar, más o menos en junio empezó ya digamos, las condiciones financieras a ser menos astringentes y vimos mejoras, digamos, bastante sustantivas en varios indicadores. Ello, y hay que decirlo, después de que, a diferencia de otras crisis, las autoridades económicas reaccionaron con mayor rapidez, tanto en países avanzados como emergentes. Se pusieron a disposición, digamos, del público o se implementaron medidas fiscales muy importantes en muchas economías avanzadas y en otras emergentes. México no fue tanto el caso. Y en el lado de la política monetaria, sí también observamos, digamos, intervenciones muy oportunas de los bancos centrales pues en muchísimos países. Una diferencia de esta crisis con respecto de la crisis financiera global es que las políticas llamadas no convencionales, las políticas monetarias no convencionales, se implementaron durante la crisis financiera global como respuesta de eso en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la zona del euro, y de ahí alguna que otra economía por ahí, pero nada más, ¿no? Y toda esa extrema liquidez provenía nada más de ahí. Ahora, también los países emergentes, en la medida de sus posibilidades, implementaron políticas monetarias no convencionales y eso sí ayudó, digamos, a mejorar las condiciones. En el caso particular sobre el Banco de México, es algo Una duda, realmente... Julio, perdón. Sí, adelante. Otra vez. En la filmina anterior, en la diapositiva, Sí. de aquí podríamos comentar algo así como que la primera, segunda, tercera y las olas que vengan no tienen impacto en nuestro índice financiero. Pues depende, o sea, depende de qué Porque en el de las gráfico no tenemos afectaciones. ninguna subida, caída, nada, ¿no? No, Y eso como que no. pues le Ujú. está quitando todos los efectos que pudiera contraer las olas porque se volvieron a instaurar nuevas Sí. políticas pues hubiera un cambio, ¿no? Sí, bueno, aquí por ejemplo la segunda ola, que está más o menos como por acá, pero que mermó más cuando empezó el año, pues no pegó a los mercados financieros. O sea, es más o menos lo que nos está diciendo. Por eso, digamos, hubo una ralentización de varios indicadores económicos que se estaban recuperando, llegó la segunda ola y otra vez empezaron a mostrar como deterioro, pero eso no se mapeó dentro de las condiciones financieras. Pues sí, o sea, eso yo creo que, o sea, no sabría exactamente decir por qué, pero yo creo que parte de estas ayudas fiscales y monetarias sí te explican gran parte de cómo enfrentar la incertidumbre. O sea, empezando más o menos en marzo y abril, eh, se habían anunciado muchas medidas, pero no se habían empezado a implementar y ni siquiera se sabían cómo se iban a empezar a implementar, ¿no? Cuando ya se dio su implementación, yo opino que eso es lo que le dio más certeza a los mercados de, pues aquí no nos van a dejar morir, casi casi. Sí, sí, sí. Okay. Que luego es uno de los problemas, ¿no? Porque cuando quieres quitar todo ese estímulo, pues es cuando los mercados empiezan a sufrir. Cuando el valor, el costo de los recursos adicionales se empieza a incrementar, pues ahí es cuando hay deterioros.
Sí, pero esta incertidumbre, pues, más como que se tranquilizó, pero más afuera, ¿no? Porque en México, pues, tantos Ujú. esquemas como fiscales o de apoyos, ayudas, pues, la verdad no existieron Ujú. hasta al final del año. Entonces, yo creo que esto es más externo, ¿no? Más global que Sí, interno. en los mercados financieros, la verdad es que ahí sí, la intervención del Banco de México yo creo que sí fue muy, muy importante. O sea, de hecho, hay un recuadro del informe trimestral del banco, creo que salió hace como 2 trimestres, en donde justo ven, digamos, las medidas, tratan de ver la relación entre las medidas que implementó el banco, que están en la siguiente lámina, y las condiciones financieras. Y se vio que pues, o sea, no es que te hayan llevado las condiciones financieras hacia, digamos, una región de completa relajamiento, pero que sí ayudaron a minorar el estrés que había, en todo caso. Entonces, o sea, justo esas medidas están puestas acá. O sea, les decía que esto es extraordinario por muchas cosas, no porque, digamos, las medidas en sí son extraordinarias y así es como lo ha anunciado el Banco de México y otros bancos que han implementado cosas similares, Banco de Chile, Colombia, Brasil, etcétera, sino porque, les digo, es la primera vez que vimos este tipo de intervenciones, por lo menos la primera vez que el Banco de México hizo este tipo de intervenciones desde quizás la crisis del 95, donde quizás hubo otro tipo de políticas que se implementaron para los mercados financieros. Pero una cosa que sí es importante para tomar en cuenta de las medidas no convencionales que pueden implementar los bancos centrales es que la idea general es que el mecanismo de transmisión monetaria que circula desde la tasa de referencia del Banco Central que rige al mercado de fondos bancarios a un día, puedan tener una incidencia en las tasas de interés de los bonos de gobierno a un año, a 2 años, a 5 años, en las tasas de interés a empresas y eventualmente también en las tasas de interés a los hogares, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Pero, y obviamente están involucrados muchos mercados financieros en donde suceden operaciones de arbitraje en donde se puede transmitir la política monetaria hacia esos mercados. Si esos mercados dejan de funcionar, si hay un mercado, por ejemplo, de valores gubernamentales que deja de funcionar, o bien los mercados en donde los bancos comerciales adquieren sus fondos de captación, o bien la intermediación que se puede hacer a través de dólares, etcétera, etcétera. Eso quiebra completamente el mecanismo de transmisión y pues los bancos centrales se quedarían sin absolutamente nada que hacer en la economía. Entonces, parte de las medidas extraordinarias es para garantizar que estos mercados financieros cruciales sigan operando adecuadamente. Y las medidas que se llevaron a cabo pues tenían esa intención. Entonces, en el caso particular del Banco de México se anunciaron en marzo y abril de 2020 y lo que se anunció en ese momento fue que se tomaban medidas extraordinarias con un tamaño de 800,000 millones de pesos, lo que representaba cerca del 3.3% del PIB de 2019. Entonces eso me lo sé de memoria porque nos lo hicieron ver como 400 veces. Pero bueno, eso era un tamaño de estímulo bastante importante. Nunca se llegó a utilizar todo lo que se llegó a poner dentro de los programas. A abril de 2021, los montos acumulados ejercidos por estos programas, contando también refinanciamientos y vencimientos, llegaron a ser de 585,000 millones de pesos, pero el monto comprometido a abril pues fue de 224,000. Es decir, en los programas se anunció un programa enorme, se pusieron las reglas de operación para acceder a estos programas y en los distintos mercados financieros se empezaron a utilizar con reglas muy claras, bien establecidas, completamente transparentes y auditables, ¿no? Y eso pues sí tuvo un impacto para sobre todo los mercados de valores gubernamentales, los mercados de valores corporativos, donde o sea, donde las empresas privadas emiten sus valores. No que el Banco Central haya comprado este tipo de instrumentos, sino que ayudó a que estos mercados funcionaran mejor. Y bueno, diferentes cosas que se hicieron, ¿no? Entre una de ellas estaban las medidas para fortalecer el otorgamiento de crédito, en donde también había recursos destinados a que los bancos comerciales llegaran, los pidieran y se los pudieran prestar a las empresas
pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, se anunciaron programas enormes, se implementaron parte de ellos, no todo, y eso aparentemente ayudó a que las condiciones financieras mejoraran, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Y parte de la respuesta para Fernando, que es, bueno, o sea, ¿y cómo van a afectar las demás olas? Pues dependiendo de, o sea, ya ahorita, digamos, a diferencia de la primera ola, que no se sabía qué es lo que podía pasar, ahorita ya se tiene más o menos la idea de cómo va a ser el cuento, ¿no? Puede haber otras restricciones, pasaremos de semáforo verde a semáforo naranja o otros niveles, puede haber ciertas restricciones de confinamiento, va a haber ciertas partes de la economía que van a seguir funcionando, pero eso reduce muchísimo la incertidumbre también, ¿no? Entonces eso puede ser también importante. En esta lámina se comparan los otros episodios de estrés financieros, los 4, con la crisis del COVID. La comparación aquí es de la famosa F, que decía que es el cambio en las condiciones financieras semana a semana. Y aquí la joroba se ve un poquito diferente, ¿no? Entonces, son cómo se veían, digamos, la evolución de las condiciones financieras en los periodos que no eran de crisis, hasta 48 semanas antes de la crisis y 48 semanas después. El momento cero es justo cuando ya pasaron las 3 semanas en donde las condiciones empezaron a deteriorar de manera importante, donde cruzamos este threshold del 3%, ¿no? Les decía, tenía que haber 3 semanas consecutivas donde el cambio, el deterioro en las condiciones financieras sea del 3%. Aquí empieza la primera semana, segunda, tercera, y de hecho son muchísimas más semanas, ¿no? O sea, el 3% de 3 semanas incluso era un valor pequeño. Lo que vemos en todo caso es que previo a las crisis, las condiciones financieras son relativamente estables. Después hay periodos de entre 10 a 12 semanas con deterioros muy, muy graves, que son los que están aquí arriba. Y después los mercados financieros con bastante heterogeneidad empiezan a mostrar mejoras, ¿no? En el caso de la crisis de la pandemia, las mejoras han sido, bueno, fueron en el momento en que lo estábamos midiendo, pues realmente bastante consistentes, a diferencia de la crisis financiera global, donde hubo una mejora, después otra vez se volvieron a empeorar y así sucesivamente. Quiero nada más irme a esta parte de acá a ver si sirve. En cuanto a las contribuciones a otros episodios de estrés financieros, ya les dije un poquito el índice global o el índice acumulado de la crisis financiera de COVID con los determinantes más importantes, pero lo que es interesante comparar es en los diferentes episodios cuáles fueron los contribuidores más importantes a las crisis. En la crisis del tequila, por ejemplo, el más importante, sin lugar a dudas, fue el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores, y para nada los elementos externos. En la crisis del 98 fueron más el ENVI global, en este caso, seguido por el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores, pero después, como salió México de esa crisis, fue con una diferenciación, digamos, de sus fundamentales, y ese es el lenguaje formal, pero en todo caso fue una reducción del riesgo país de México en comparación con el resto de los países emergentes. Y eso dio paso a que la duración de esta crisis del episodio de estrés de la crisis rusa no fuera tan importante. O fuera menos importante que para otras economías. En 2008, los contribuidores pues vinieron más del lado externo, donde tenemos el índice de Standard & Poor's, el VIX y el ENVI global, y luego todas las variables domésticas que conocemos. Entonces, digamos, el hecho de sí poder medir la contribución de cada uno de los factores, pues nos permite diseccionar mejor y analizar mejor cuáles son los problemas de cada uno de estos episodios, ¿no? Porque de ello depende también el tipo de soluciones ampliar. En cuanto a la duración de los episodios, aquí volvemos al índice acumulado en las semanas, y el punto inicial es el punto C donde vemos el primer choque. El punto final con un cuadrito es donde el índice global regresa a cero. Solamente tomen en cuenta una cosa, estos cuadritos no regresan a cero en 3 de los casos, porque el índice inicial de la crisis no necesariamente corresponde a un momento en donde el índice de condiciones financieras se encontraba en cero. Por ejemplo, durante la crisis financiera global, la primera semana con
donde empezamos a ver el deterioro inmenso, pasó el 3 de octubre de 2008 y el índice en ese momento estaba por debajo de su tendencia, ¿no? Entonces, cuando regresó a tendencia, pues bueno, aquí regresó a un nivel mayor a como inició. Y este cuadrito lo único que nos dice claramente es que la crisis financiera más larga de todas fue la crisis del tequila, por mucho, fueron 146 semanas, y la más corta fue la crisis de la pandemia. La otra observación, la crisis con mayor afectación y con niveles más altos fue la crisis financiera global en todas estas semanas, mientras que la crisis de la pandemia llegó a un pico en mayo y luego empezó a bajar de forma paulatina, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un poco las comparaciones y las crisis. Bueno, ya nos estamos acercando a la hora y media, entonces quisiera ir hacia la parte de cómo medimos choques financieros, entendidos como movimientos abruptos en el índice de condiciones financieras sobre la actividad real. Y para esto lo que hicimos fue tomar la metodología de proyecciones locales propuesto por Jordan en 2005, en donde la ecuación 5 es la fundamental de esto, en donde un conjunto de variables macroeconómicas dependen de rezagos de esa misma variable. Y lo que aquí es, digamos, importante es que estas regresiones que se estiman tienen diferentes tipos de rezagos, ¿no? O sea, nos vamos a centrar, por ejemplo, en el horizonte S, y por lo tanto vamos a hacer primero una regresión en donde ZT, cuando S es igual a 0, depende de ZT menos 1 y ZT menos 2, etcétera. Otra regresión donde tendríamos ZT más 1, que depende de los mismos regresores. Otra más en donde ZT más 2 depende de los mismos regresores, y así sucesivamente. En lugar de un modelo VAR, por ejemplo, en donde corremos todo de una vez y luego a partir de esas estimaciones se calculan los impulsos de respuestas. Aquí es en cada horizonte en particular se va a estimar su impulso de respuesta en particular. La ventaja de utilizar este tipo de metodologías es que son muy flexibles a integrar no linealidades, es decir, a integrar, por ejemplo, lo que estemos aquí, que las respuestas sean asimétricas dependiendo de si el índice de condiciones financieras sube o baja, o bien otros efectos no lineales, que esto no estimamos, que es que a partir de que se observa una desviación de más de un 1%, entonces el choque se vuelve más severo. Esa parte no lo hicimos, pero podría hacerse con esta metodología. Es un modelo, digamos, como no es el centro del paper, es un modelo relativamente compacto, en donde consideramos el PIB de Estados Unidos como una medida de demanda externa, al consumo de México, inversión, el producto y al índice de condiciones financieras. Y bueno, hay un poquito más de detalles sobre cómo utilizamos este modelo para integrar a los choques asimétricos. Lo que hacemos es dividir en dos el índice de condiciones financieras en el vector Z, y en lugar de poner esta variable solita, lo que hacemos es primero multiplicarla con una DOMI que es igual a 1 si se vio un aumento de las condiciones financieras, y la otra variable es con una DOMI que es igual a 1 si el cambio en las condiciones financieras fue negativo. Y esto nos da dos tipos de respuestas. Uno, si el rojo, que es si las condiciones financieras se deterioran, y el azul cuando las condiciones financieras mejoran. Un preview para los resultados que es interesante. Acuérdense que cuando las condiciones financieras se deterioran, los movimientos tienden a ser muchísimo más grandes, ¿no? Que cuando las condiciones financieras mejoran, que si bien son los movimientos más típicos que se observan, los movimientos son menores, ¿no? Y eso es importante para definir el impacto. Las estimaciones aquí las realizamos de junio de 1993 a febrero de 2020. Nos detenemos aquí porque no creemos que el cambio de menos 25% en el producto, que es un cambio extremo, pueda afectar a los coeficientes de la estimación, y es una práctica que se ha hecho común en estos estudios durante la pandemia, y hasta que tengamos alguna manera de evitar que estas cosas afecten a los coeficientes, pues vamos a seguir teniendo que pararnos aquí, eventualmente que nos tendremos que mover. Y lo hacemos mensual. Una de las cosas que no tenemos mensual son los PIBs.
para el control externo, bueno, aquí usamos un método de interpolación, básicamente de meter el PIB trimestral en observaciones mensuales, pero para el PIB de México, que sí nos interesa más la dinámica dentro de un trimestre en particular, aquí hacemos una interpolación a través de un modelo estado-espacio, como lo propone Elizondo en su paper de 2019. Y estas son las respuestas que encontramos. Se comparan 3 tipos de respuestas. La primera de ellas es ante un choque de las condiciones financieras, un deterioro de las condiciones financieras, pero donde no hacemos la diferenciación en el modelo entre si las condiciones se mejoran o empeoran. Aquí simplemente es la ecuación 5 que les mostré, muy directa, ¿no? O sea, hay movimiento en las condiciones financieras y normalizamos la respuesta a que sea un deterioro y vemos que bueno, el producto tendería a bajar en forma de U por más o menos cerca de un año. Más o menos el impacto principal se vería quizás entre 4 o 5 meses después del choque, y después regresaría, digamos, a su estado inicial. En cuanto a los choques que mejoran la actividad las condiciones financieras, es una dinámica muy parecida a esto que le llamamos el baseline o el benchmark. No hay diferencias, digamos, grandes entre una y otra, y es seguramente porque, como les decía, tenemos más ocasiones en que las condiciones mejoran que empeoran. Y por último, cuando ya definimos exactamente un choque que empeora las condiciones financieras, la respuesta del producto es básicamente 3 veces mayor que cuando no lo hacemos, ¿no? Y esto es la pregunta de, ¿y para qué quieren lista de condiciones financieras? Para los modelos de pronóstico esto es muy importante porque les diría que si hay un deterioro importante de las condiciones financieras, es muy probable que van a tener que revisar a la baja los pronósticos de crecimiento del producto, ¿no? Y respuestas parecidas vemos para el consumo y para la inversión. Notablemente, las respuestas en la inversión son típicamente mucho más grandes que las respuestas de las otras 2 variables, debido a que es una variable más volátil. Y también vemos esta misma observación que los choques que restringen las condiciones financieras afectan muchísimo más que los choques que los mejoran. Para ver esta diferencia, digamos, en valores absolutos entre uno y otro tipo de choques, tenemos esta comparación solamente comparando las medianas, el valor absoluto de las medianas, en donde choques que deterioran las condiciones financieras son 3 veces mayores a los choques que inducen un relajamiento. Y bueno, ya sobre el tiempo, pongo las conclusiones. ¿Qué nos gustaría que se llevaran de este paper? Una es que las condiciones financieras, los índices de condiciones financieras son herramientas útiles para el seguimiento de la dinámica de los mercados financieros, compactan mucha información y además también se puede ver qué tipo de variables dan las mayores señales a los movimientos de las condiciones financieras. Y dentro del contexto de la pandemia, lo que observamos es que esta crisis que acabamos de pasar pues está dentro de las 4 mayores desde 1993, desde que se estima este índice, y que el deterioro de las condiciones financieras pues, fue resultado tanto de la dinámica de variables externas como internas, y por último, la evidencia, como en otros países, que la actividad real responde de manera diferenciada a choques financieros. Bueno. Esto es lo que tengo que decirles por hoy. No sé si tengan preguntas. Sí, muchas gracias por tu presentación. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, pues parece que no hay preguntas, Julio. Entonces, pues nada más queda agradecerte por tu presentación, que me ha parecido bastante buena. Y te vamos a hacer entrega de una constancia, pues de momento pues será virtual. ¿De acuerdo? Te la haremos llegar a tu correo electrónico y esta constancia pues dice lo siguiente. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Julio Arturo Carrillo Ábrego,
por impartir la charla de COVID-19 Economic Crisis in Mexico through the lens of the Financial Conditions Index en el marco de seminarios de economía. El día de hoy a través de Microsoft Teams y firma tu servidor. Pues Julio, muchas gracias. Esperamos verte más adelante. Esperemos que sea ahora presencial. Por el momento, pues bueno, les agradecemos la forma virtual de presentar tu trabajo y esperamos, por supuesto, ver más de tu trabajo en el futuro. Pues muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que un gusto, dada la pandemia, ustedes de hecho son la primera audiencia que tenemos para este paper porque no lo habíamos podido presentar. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes y ojalá, pues sí nos veamos pronto. Gracias. Claro que sí. Y por supuesto la novedad, porque evidentemente no somos expertos en métodos bayesianos, ¿verdad? Pero bueno, pues ahora sí que es el incentivo también a aprender cosas nuevas, ¿verdad? No, pues bueno, pues encantado de si podemos ayudar. Claro que sí. Pues muchas gracias, Julio, y a todos los presentes. Les deseo una feliz tarde, que descansen el fin de semana y estamos todos en contacto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, buen fin. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor Julio, nos vemos. Adiós. Hasta luego, Bye. gracias.